iniciamos el viaje de educación por ERICRAFT, un espacio donde exploramos las voces que están transformando la educación desde sus cimientos y desde sus notas. Y lo hacemos con alguien que no solamente entiende la música, la siente, la interpreta y la transforma en sanación. Desde la neurociencia, sabemos que el sonido impacta directamente el sistema límbico, ese lugar donde habita la emoción, la memoria y el aprendizaje. Y justo ahí, en ese cruce entre arte, ciencia y alma, es donde habita nuestro invitado de hoy. Él es Edgar Navarro, máster en musicoterapia, explorador incansable del poder del sonido como puente entre la emoción y el aprendizaje profundo. Su trabajo no solo ha tocado escenarios, ha tocado vidas. Su visión trasciende las notas para llegar al corazón del humano, al aula, al hospital, al alma del otro. Así que prepárate para escuchar y sentir. Porque hoy no hablaremos solo de educación, hablaremos de vibración, resonancia y transformación. Bienvenido, Edgar. Es un honor tenerte con nosotros el día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Muy bien y contento de estar en este espacio y compartir todo lo que se puede hacer con la música. Pues déjame comenzar con esta primer pregunta súper esencial. ¿Cómo descubriste tu vocación musical y cómo se transformó en una herramienta educativa y terapéutica? Bien, fíjate, desde muy pequeño yo estudié música porque mi papá nos lo inculcó. No es que él fuera músico, a él le gustaba y él tenía la visión de darnos un deporte, un oficio, un arte y una licenciatura, ¿no? Y ahí a los 7 años de edad es cuando yo comienzo a estudiar órgano eléctrico. Estudié 4 años órgano eléctrico, con mi hermano dimos 2 recitales. Posteriormente estudié batería 1 año, que no me gustó mucho porque había que cargar muchos fierros. Y posteriormente guitarra eléctrica. Y luego yo ya empiezo los estudios formales en la Universidad de Guadalajara en guitarra clásica. Y también de forma paralela, guitarra eléctrica, tengo nuestro particular, nuestro de armonía. Esto va siendo mi parte formativa en cuanto a la música y cómo me envuelvo en ella. Y a la par, pues evidentemente me gustó dar clases desde pequeño. Yo tendría a lo mejor 13, 14 años y lo poco que sabía a lo mejor de órgano me gustaba compartirlo. Y así fui creciendo, ¿no? También como con esta línea de maestro, profesor, mentor, amigo. Y descubro en algún punto que la música también tiene un efecto sanador, que también tiene una perspectiva musicoterapéutica. Y esto lo descubro hace unos años, casi 10 años, cuando yo estaba entre hacer una especialización en línea, ya con lo que brinda la tecnología en guitarra, exclusivamente en guitarra, que sí la hice, pero después, y aparece esta oportunidad de musicoterapia y dije, conecto porque creo que las letras de muchas canciones que yo escuché en mi adolescencia me ayudaron a ser resiliente, a sanar, a ser más proactivo. Y ahí es como se junta toda esta parte entre el niño que empezó a estudiar música porque el papá se lo propuso y después pues era una obligación, cómo se vuelve también una profesión en la que yo me desenvuelvo artísticamente, pero siempre pensando en que yo podía compartir algo más con la música, llego a este punto de la musicoterapia. ¿Qué papel tiene la música en el desarrollo emocional y cognitivo de niños, jóvenes y adultos en entornos educativos, Edgar? Mira, la música influye directamente en las emociones. Un ejemplo básico es que tú puedes llegar a un lugar, a un bar, a un antro, Dulmot, y escuchas una canción y dices, esa no. O sea, y realmente te cambia el estado anímico, ¿no? Como a lo mejor para ponerte nostálgico, melancólico o contento. Por otra parte, el aprendizaje emocional es el que más fácil se evoca. Entonces, la música tiene este elemento de conectar con las emociones de forma natural y esto genera un aprendizaje significativo. Aquí es donde viene lo importante, ¿no? En cuanto a una perspectiva receptiva, que genera un aprendizaje que puede, además de serlo emocional, facilita la evocación de la información. Esto por la parte en cuanto a la retención. Con otras estrategias también apoya bastante la focalización, ayuda también al trabajo en equipo, que actualmente es importante
también en este contexto de la inclusión. Entonces, vaya, sin meternos en un tecnicismo, te puedo decir que genera un aprendizaje significativo, emocional. Los recuerdos que tienen esta vivencia emocional son más fáciles de evocar, ayuda a la retención y con algunas estrategias a la focalización, sociabilización, entre otros elementos. E interactuar con el instrumento, también es importante mencionarlo, apoya la motricidad fina y ayuda a que el tamaño del cuerpo calloso, que es por donde se pasa la información de un hemisferio a otro, tenga un mayor grosor. Se ha comprobado que los músicos profesionales, esta parte del cerebro es más ancha, por lo cual permite un mejor paso de la información. Evidentemente, si alguien interactúa con un instrumento musical, va a tener estos beneficios. Para que nos puedan entender qué es la musicoterapia y cómo se diferencia del uso recreativo de la música. Bien, en sí, ¿qué es la musicoterapia? Hay varias definiciones. Y citando a Kenneth Prusia, dice que es muy difícil centrar una sola definición de la musicoterapia. Pero podríamos decir que la musicoterapia es utilizar los elementos musicales, ritmo, melodía y armonía junto con sus actividades en pro de la salud. Tener un proceso en pro de la salud, que puede ser de acompañamiento, puede ser para algún seguimiento, o puede trabajarse de forma multidisciplinaria o de forma individual, ¿no? Entonces, podríamos definir qué es utilizar la música, sus elementos, en objetivos de salud. Bien, esto propiamente en cuanto a una definición más centrada. Y por otra parte, ¿cuál es la diferencia entre un proceso terapéutico con la música y una actividad recreativa? Bueno, cabe destacar que desde la literatura de la musicoterapia se menciona que escuchar música por sí solo no es terapéutico, trabajar con un instrumento por sí solo no es terapéutico. ¿Cómo se diferencia? En base a los objetivos y evidentemente en base a una estructura musicoterapéutica. Es decir, hay modelos musicoterapéuticos. Está el modelo receptivo de Helen Bonney, está el de Rolando Benenson, que es uno de los 5 más importantes, el Northrop Robbins, que es musicoterapia creativa, está la perspectiva de Kenny Prusia, de Juliet Albin, etc. Entonces, partiendo de aquí es donde, hay un modelo musicoterapéutico para utilizar la música como terapia. Esto es clave, ¿no? Y más adelante lo profundizaremos, pero es música como terapia o música en la terapia. En este caso debe ser la música como terapia, lo que va a diferenciarlo de una interacción ya sea académica, extracurricular o de deleite, ¿no? Donde vamos enfocados incluso desde nuestra perspectiva a disfrutar de los valores estéticos de la música. En este caso, los valores estéticos no cobran importancia, sino más bien los valores expresivos. Tomando en cuenta tu experiencia, Edgar, ¿qué tipo de problemáticas emocionales, conductuales, neurológicas se atienden con la musicoterapia? Fíjate, se ha comprobado que apoya bastante en el acompañamiento, en el caso del TEA, trastorno del espectro autista, en el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, Alzheimer, también apoya bastante a lo que puede ser la focalización, la concentración, hablar también de, por ejemplo, una terapia de lenguaje, también lo puede apoyar. Se puede trabajar como apoyo en duelos. Entonces, realmente es muy amplio el campo, ¿no? Siempre va a ser importante que haya un diagnóstico adecuado o que el paciente usuario llegue con un diagnóstico adecuado para trazar los objetivos. Pero se ha comprobado que se puede trabajar en estas áreas mencionadas y que también puede ser apoyo en otros contextos profesionales. Nos gustaría saber cómo es una sesión de musicoterapia contigo y qué la hace efectiva. Muy bien. Retomando un poquito, ¿no? Te mencionaba en qué se puede emplear, nomás como dato, ¿no? Yo lo he trabajado, ahora sí, en mi experiencia, de forma directa, precisamente con autismo, déficit de atención, trastorno específico del lenguaje, como acompañamiento para duelo y acompañamiento para personas con cáncer. Ha sido parte de mi fuerte, ¿no? En lo que más lo he desarrollado y curiosamente de una forma paralela y al principio como apoyo para trabajo en equipo en contexto empresarial. Esto va a ser algo interesante. Ahora, ¿cómo es la sesión de musicoterapia? Muy bien, lo mencionaba, debe tener el diagnóstico adecuado en caso
de que se vaya a trabajar en TDAH, TEA. ¿Por qué? Porque actualmente de repente ya se hizo muy fácil como decir, el niño tiene TDAH, el niño tiene esto, el niño debe haber un diagnóstico previo. Ahora, cabe destacar, no es necesario o no es indispensable que el paciente tenga un diagnóstico de este tipo. Como lo mencionaba, también puede ser acompañamiento, incluso para el burnout o el estrés laboral. Entonces, lo primero es tener el objetivo claro, sea con un diagnóstico, sea para apoyar algún otro tipo de terapia, que en mi caso también me ha tocado trabajar de forma paralela con psicólogos, o ya sea porque la persona llega por inquietud propia. Incluso bajo este argumento de yo no confío en los psicólogos o no confío en las terapias convencionales, buscan las llamadas terapias alternativas, ¿no? O terapias holísticas. Ok, una vez que se tiene el objetivo, independientemente si hay un diagnóstico o no, se debe realizar una entrevista para conocer los hábitos de consumo y la interacción musical que tiene el paciente, ya sea de forma receptiva o de forma activa. Se trazan objetivos, el para qué está, hábitos de consumo, musicales, interacción musical, y sobre esto ya se desarrolla lo que sería un proceso terapéutico. El proceso terapéutico va a variar, puede ser, yo por lo general trabajo cuatrimestre para anotar avances y dar pie a un seguimiento o a un cierre. En otros casos, cuando es acompañamiento, no hay un tiempo fijado, ¿no? La duración de la sesión, por lo general en mi trabajo, dura 1 hora, a veces se expande un poco más, y después de que se hace esta entrevista, se plantean los objetivos y se hace una propuesta terapéutica, el proceso es recibir, bienvenida, ya sea con música grabada o ejecutando alguna pieza musical. De acuerdo a la información musical que nos da el paciente, se desarrollan las actividades que bien pueden ser activas o receptivas. Yo por lo general me sustentado mucho del modelo de Rolando Benenson en cuanto al activo, y posteriormente viene cierre y feedback. Debe haber estos 3 procesos. Para que haya efectividad, debe haber la continuidad propia de todo proceso terapéutico. Si se trabaja de forma conjunta o multidisciplinaria, estar en contacto con la otra parte terapéutica o con el otro proceso que esté llevando la persona. Y sobre todo, aclarar que yo se los digo a mis usuarios, pacientes, aquí adentro es el emulador. Las estrategias que yo te brinde es lo que hay que aplicar afuera y tener también el seguimiento adecuado fuera del espacio terapéutico. Esto, evidentemente, como toda actividad, requiere constancia para su efectividad. Y vaya, hay datos que ya podemos buscar en Internet, los cuales corroboran esta efectividad si se siguen los procesos adecuados y en base a los modelos adecuados y a los objetivos que requiera el paciente. Desde tu experiencia como terapeuta, ¿cómo se relaciona la musicoterapia con el ámbito educativo? ¿Y qué beneficios puede aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje? Muy bien, fíjate que es muy interesante esta pregunta y me gusta mucho, porque aparte por mi formación y por las oportunidades que me ha dado la vida en el contexto profesional, lo he podido llevar a la educación. Te mencionaba, ¿no? Soy músico activo, pero también imparto clases de música, también imparto clases diplomados de musicoterapia y ejerzo como musicoterapeuta. Y esto es algo que primero te puedo decir que yo noté de una forma intuitiva y posteriormente se respalda con la literatura correspondiente, ¿no? Con la información correspondiente. En el enfoque educativo tiene un gran peso. ¿Por qué? Porque va a generar clases flexibles, va a generar espacios seguros, va a fomentar la comunicación, la concientización. Esto además del trabajo de retención que pueda tener específico en una materia. De hecho, la Ley Orgánica de Educación sugiere que todo profesor debe impartir su clase de una forma creativa y no centrarse en un modelo específico. Desde otro contexto, sabemos que existe la pedagogía terapéutica, que también es enfocar estrategias en casos donde el alumno tenga una capacidad de aprendizaje diferente. Hablar de capacidades de aprendizaje diferente no solo tiene que ver con algún diagnóstico, que a veces nos centramos en esto, ¿no? Diagnóstico, inclusión. No, el hecho de que tú aprendas kinestésico, visual, auditivo, también implica una forma de aprendizaje distinto. Emocionalmente, cómo te encuentres en cada momento también va a influir en el aprendizaje y sobre todo, como lo decíamos al principio, en la parte emocional. Primeramente, ¿qué relación tiene que puedes generar estrategias lúdicas dentro de un aula de clase, ya sea a nivel primaria, secundaria, prepa?
Y lo menciono porque incluso yo he tenido la oportunidad de llevarlo a la práctica en estos contextos. Entonces, primer punto, ¿cómo ayuda dentro del contexto educativo? Ok, no solo va a ayudar a fortalecer la información propia de la materia, también va a ayudar al proceso formativo que involucra el aprendizaje independientemente de la materia que se esté impartiendo. Edgar, ¿cómo puede un docente sin formación musical comenzar a integrar la música con intención pedagógica o terapéutica en el aula? Muy bien, perfecto. Mira, dos vertientes, ¿no? Una, he tenido la fortuna también de dar estas capacitaciones en talleres para pulir la información y desarrollar bajo una supervisión adecuada la información. Pero vaya, vámonos a algo práctico, receptivo. Soy maestro, maestra y no sé tocar un instrumento. Muy bien. Este trabajo receptivo, este trabajo lo sustentamos del modelo de Helen Bonny, musicoterapia receptiva. ¿Qué puedes apoyar en tu clase? Y que incluso yo dentro de clases de música he utilizado esa estrategia, ¿no? El poner, por ejemplo, que escuchen los niños un tema. Sugerencia de temas, porque también puedes decir, bueno, ¿y qué canción les ponemos? Bien, por lo general va a funcionar, ojo, no es absoluto. Siempre dentro de un proceso terapéutico, recuerden, hay que tener información de los hábitos de consumo que tiene, de los hábitos musicales de consumo que tiene la persona. En este caso, aula, niños, funciona muy bien música instrumental. Algún género en particular, sugiero ambiental o New Age. ¿Por qué? Porque estos géneros suelen experimentar con sonoridades diferentes, con instrumentos sintéticos, no directamente con pianos, guitarras y violines, ¿ok? Entonces, dejando esto, música instrumental, un tema de 5 minutos, preferencia New Age o ambiental. Se les dice a los niños que se recuesten y que escuchen con atención el tema, una primera vez. Y cuando se pone por segunda vez, se les pide, por ejemplo, que dibujen el sonido que más les llamó la atención, con los colores que quieran o con un solo color, con lápiz. ¿Qué estamos trabajando aquí? Una, estamos generando una sincronización exógena, es decir, estos temas que tienen una velocidad de promedio a lenta puede tranquilizar y además estamos desarrollando el hábito de la escucha activa. De una forma inconsciente y no invasiva es que desarrollen el hábito de una escucha activa y que al final tengan una expresión a través de algo visual. Por eso yo he sugerido que utilicen temas de New Age porque vas a evitar a lo mejor el que dibujen una guitarra, un violín, en vez de hacer sonido dibujan el instrumento. Y este género musical New Age ambiental, al ser música que se genera con otro enfoque que precisamente es generar una ambientación, pueden ellos centrarse en el sonido. Se sugieren 2 escuchas, una primero para que conecten y la otra para que al estar escuchando vayan desarrollando su dibujo. Tema de 5 minutos para que la actividad se lleve 10 minutos y tampoco robe mucho tiempo de tu clase. ¿Cuál es el mejor momento para aplicarlo? Esto va a depender ya de tu contexto, ¿no? Puedes hacerlo al iniciar, puedes hacerlo en un momento intermedio de tu clase, después del recreo, antes del recreo, o incluso como cierre, para que ellos digan sus últimos 15 minutos, wow, me encanta este maestro, y se van con esta información, ya no se van con todo y que yo lo sugiero en algunos casos, dependiendo del grupo, dependiendo de la edad cognitiva, que sea como cierre, ¿no? Ahora, ¿en qué se puede enfocar esta actividad? Por lo general, se puede enfocar muy bien en primaria baja, primero, tercero, primaria alta, cuarto, sexto, e incluso secundaria. ¿Funciona con adultos? ¿Funciona con adolescentes? También, claro que funciona, ¿no? Porque al final estamos desarrollando la escucha activa. Esto como un ejemplo, vaya, muy práctico, sin tocar un instrumento y que gracias al streaming podemos acceder a todo tipo de música y nada más teclearlo y que nos aparezcan las sugerencias de este tipo de géneros. Algunas actividades musicales simples que nosotros podamos incorporar en ambientes físicos de aprendizaje para mejorar la atención, la convivencia y el mismo aprendizaje. Y en ambientes digitales, ¿qué estrategias o herramientas recomiendas para mantener la presencia emocional de la música en clases virtuales o híbridas? Fíjate, desde aquí hay 2 contextos, ¿no? Tanto la clase como la sesión en línea. La sesión en línea, por lo general, sí es muy importante que la persona, sobre todo si es con niños, tengan el contexto y el espacio enfocado para el espacio, porque al final, al estar en su espacio, en su casa,
los distractores pues se facilitan, ¿no? Sin embargo, se puede utilizar una actividad receptiva como la mencionada, tanto para terapia como para clase. Se puede utilizar una estrategia receptiva con selección de música y que la selección de música obviamente vaya enfocada a los objetivos y también haciendo dinámicas activas. Yo, algunas clases y sesiones, por ejemplo, hacemos trabajo de percusión corporal, vocal, donde se pueden trabajar canciones fomentando valores o expresando emociones. No siempre tiene que ser cantado desde alguna letra en específico, puede ser a través de sonidos culturales, se utilizan musicogramas, etcétera, ¿no? Entonces, se puede llevar muy bien de forma receptiva y se puede llevar muy bien de forma activa. En el contexto de las clases, bueno, también va a depender mucho el tipo de alumnado que tengas, donde ya ellos eligen estar en una sesión formativa, o si es a lo mejor para secundaria, primaria, generar siempre estrategias también de interacción. No solo es qué modelo de musicoterapia empleo, sino qué estrategia digital y no presencial yo utilizo para mantener esta conexión y esta participación, sobre todo que me ha tocado con grupos de 84 a 100 participantes en línea. Claro, no te voy a decir que tengo a los 100 en movimiento, pero yo que estoy revisando el chat me fijo que al menos 50, 60 están activando su chat, están participando, activan micrófono, ¿no? Y dentro de la sesión, como es algo más particular, más enfocado, pues nada más es cuidar el contexto. Como tal, no se requiere una aplicación extraordinaria para utilizar dentro de un trabajo en línea, puesto que se puede utilizar la música propia que se comparte a través de las plataformas como en la que estamos actualmente, Zoom, que ya te da esto de compartir pantalla, usar pizarrón, de compartir música, compartir apoyo visual. Y esto facilita tanto el proceso de clase como el proceso terapéutico. Y te menciono, ¿no? Al final se pueden hacer actividades receptivas y se pueden hacer técnicas activas de musicoterapia. Oye, Edgar, ¿has trabajado con escuelas o programas educativos? Si es así, ¿podrías contarnos alguna experiencia en donde el trabajo con música transformó el aprendizaje del ambiente del grupo? Fíjate, tengo dos, voy a tratar de ser muy breve, ¿no? Porque una es desde la aplicación, yo como profesor, y la otra es desde la aplicación impartiendo un curso en una escuela, ¿no? Como profesor, estaba trabajando con alumnos de preparatoria y tuvieron la semana de exámenes. Entonces yo por lo general, cuando estoy en secundaria, prepa, que los exámenes no son como el mismo día, sino van variando, siempre estoy atento para no cargar ni mi examen y tener esta estrategia. Llegan de presentar un examen, teníamos la última hora y me dice una de las alumnas, profesor, ahora hay que hacer nada. Le dije, sí, está bien, no vamos a hacer nada. Se me queda viendo, ¿es en serio? Sí, vamos a hacer nada. Hoy tuvieron tal examen, ¿no? Era algo como física o matemática. O sea, de esos exámenes que de repente ya a lo mejor hasta por cultura popular son los difíciles, ¿no? Que bueno, a mí sí se me dificultaban. Entonces, pues sí, no vamos a hacer nada. Pues llegan y así estas ya se quedó en la puerta y los que iban llegando, que no vamos a hacer nada. Y pues unos se quedaban con cara de guato, otros, ¡ay, qué bueno! Ok, yo ya sabía, ya lo tenía planeado, ya sabía que venían de este examen. Entonces se pasa, les digo, vamos a hacer nada. Se van a acostar, hagan espacio en las bancas o si quieren sobre la banca, poner las mochilas, se van a acostar, yo les voy a poner un tema y durante 40 minutos no van a hacer nada más que escuchar el tema y descansar. Si se quedan dormidos, no pasa nada. Si quieren hacer algún otro trabajo, igual alguna materia, un proyecto, en silencio, lo pueden trabajar. Pues obviamente sus caras eran, ¿qué onda, no? O sea, se llevó la actividad, a los 40 minutos terminamos, ya para acabar si se fueran activando, fueran guardando cosas, quedaban 20 minutos, pero también iba a haber feedback, ¿no? Y me dicen, ¿y esto para qué? Y dice, oiga, maestro, ¿pero por qué? O sea, es el primer maestro que hace esto, ¿pero por qué? Le dije, porque yo entiendo que si vienes de un contexto emocional agotado y yo te aviento tu información, no estás emocionalmente listo para mi clase. Entonces, ¿para qué te forzo a tocar, mover los dedos, cantar? Te regalo esos 40 minutos, pero sé que en las siguientes clases tú vas a estar así del 100%. Hoy estabas al 50%. Entonces, desde esa perspectiva, fue favorecer mucho el contexto emocional.
para que posteriormente enriqueciera el proceso formativo, aunque yo sacrificara 40 minutos de mi clase. Al final los objetivos se lograron en el tiempo establecido del semestre. Y por otra parte, esto como profesor, e impartiendo para una escuela Montessori, desarrollé un curso para padres, para maestros, porque siempre está esta visión, ¿no? Que debe estar este triángulo entre alumno, profesor, padre de familia, ¿sí? Ok, pero parece que este triángulo luego está coartado, o sea, no se participa igual. Y a grosso modo yo en lo que enfoqué esta capacitación, tanto para los padres como para los maestros, es que a través de estrategias musicoterapéuticas receptivas y activas, ellos conectaran con el pensamiento infantil. ¿Desde qué perspectiva? Llegas y le dices al niño, vamos a practicar el bailable para el 10 de mayo. Muévete, sí, baila, esos son los pasos. Y el niño dice, a ver, hágalo usted. Y por lo general el adulto, no, yo no, pues tú eres el que vas a bailar. O sea, era con el objetivo de hacer que se volvieran a ensuciar las rodillas. No nomás como adulto, haz en este espacio, haz el bailable, juega, no juegues, sino que ellos primero conectaran con esta parte de hacer el ridículo un poco. Y así se los manejé porque fueron talleres por separados, fue para maestros, fue para papás, y después los hicimos juntos, precisamente para hacer este vínculo. Y que como clave fue el que se atrevieran a hacer lo que a veces incluso un niño le puede dar pena, sino cómo lo ejemplificas. Y para esto llevamos varias estrategias activas, es hacer air guitar o hacer como simulación de que eran un grupo, un cuarteto de cuerdas o un grupo de rock en español, que hicieran trabajo y ensambles a través de la comunicación con instrumentos musicales y no verbalizando. Entonces, todo esto, no solo para que estas estrategias las pudieran aplicar también en sus grupos y con sus hijos, sino que no te quedas como, debe hacer esta actividad, sino ya habían hecho la actividad. Entonces, cuando la escuela dejaba ya esta actividad como seguimiento, como apoyo, la entendían los papás porque la habían hecho, los maestros la entendían porque la habían hecho y sabían la importancia de cuidar el aspecto anímico del alumno, de los alumnitos, para los objetivos formativos, ¿no? Que si ahora ese niño me daba pena, ahora sí tú puedes entender. Ok, entiendo que te dé pena, entiendo que se te haga difícil, entiendo que estés confundido, entiendo que tengas dudas, pero participas en las respuestas porque lo viviste, lo experimentaste y las respuestas las pudiste llevar a cabo de forma vivencial. Entonces este fue otro proyecto que hicimos y que por fortuna funcionó y conectó muy bien el tiempo que le pudimos dar seguimiento. Edgar, desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos los docentes al usar música y cómo podemos evitarlos para que realmente tenga un impacto positivo? Bien, el error en los docentes, y te lo puedo decir que un tanto en general cuando se dice musicoterapia, es la generalización. Una de las generalizaciones existe sobre la música clásica y otra de las generalizaciones sobre el famoso efecto Mozart. No vamos a profundizar, tiene un efecto, sí, tiene unos resultados, claro, pero es a lo que voy, no puedes generalizar. Entonces, lo primero es la generalización, ¿no? El creer que sin tener una estructura o una información terapéutica, el hecho de poner una canción está cumpliendo con una función terapéutica. Hace rato que compartí el ejemplo de la escucha activa, ahí tiene un para qué, ¿no? No es para que se calmen, no, o sea, tiene un para qué, sí se van a calmar, claro, pero vas a trabajar más cosas. Esta es la intención. Entonces, una es la generalización. Dos, la selección arbitraria, que por lo general voy a poner lo que a mí me gusta, incluso para fondear y todo esto, y que ha habido escuelas, instituciones, casos que me tocan y dicen, pero ¿por qué ponen reggaetón? O sea, incluso hasta para el recreo con los niños, o a la salida o cuando van entrando, pero de repente ponen reggaetón, ¿no? Y que son géneros musicales no adecuados. Entonces, creo que uno de los errores como tal, y más que errores, pues es un desconocimiento, es generalizar sobre la música clásica, tener una selección un tanto al gusto de lo que está de moda, de lo que están escuchando los chamacos, y que esto también puede llevar a una selección de temas con una letra no adecuada. Creo que estamos en un punto donde no es necesario satanizar algunos géneros musicales, pero sí para concientizar que así como hay películas para adultos, videojuegos para cierta edad,
Actualmente ya hay una clasificación y también hay música con temática para adultos. Creo que en general estos son algunos de los errores que por desconocimiento suceden. ¿Cómo podemos trabajar en conjunto un profesional como tú y un docente como yo para potenciar los objetivos de aprendizaje y bienestar en los estudiantes? Bien, antes de responder, te voy a hacer un paréntesis en lo anterior, nada más muy breve, sobre lo que comentaban en cuanto a la generalización, en cuanto a la selección arbitraria y algunas otras estrategias que he compartido en cuanto a lo receptivo, lo activo. Recuerda que ahorita estamos sobre un contexto muy enfocado, ¿no? O sea, hay cosas que pueden generar preguntas y que se cubren desde la práctica, pero siempre evitar con la información que estoy compartiendo a lo mejor como un absoluto. ¿Sí? Son estrategias, son datos claves, pero claro que todo esto debe llevar un proceso más estructurado, ¿no? ¿Funciona? Sí, pero evitar como generalizar y porque se da a lo mejor con esta información que actualmente consumimos, como, es que se dijo y es así. Siempre hay que tomar en cuenta perspectivas, siempre hay que tomar en cuenta contextos y sobre esto una aplicación adecuada de esta y cualquier otra estrategia. Bien, ahora, trabajar en conjunto. Beneficia porque creo que el profesor se capacita, ¿no? Vaya, como profesores, la capacitación es constante. Porque si bien lo mencionamos, que nosotros podemos planear una clase, pero no sabemos y vamos a planear qué va a pasar en la clase. Son dos cosas distintas que esto desde mi formación y mi experiencia como profesor es clave, ¿no? Yo puedo preparar mi semestre, mi año escolar, pero yo no sé qué va a pasar en la clase número 4 del 5 de octubre. Ahora, ¿qué se sugiere desde la Ley Orgánica de Educación, la cual es como el ejemplo para esta nueva dinámica de la nueva escuela en México, trabajar sobre proyectos, todo esto? Lo que yo te puedo sintetizar que funciona y que da un resultado de las estrategias musicoterapéuticas enfocado al aula es enriquecer los procesos formativos. Yo me he enfocado mucho en los últimos 2 años en trabajar con la musicoterapia, no solo en el contexto terapéutico, cuando llega el paciente con un diagnóstico o con algún objetivo, sino estas estrategias desde lo emocional, desde la retención, desde la focalización, inclusión y todo lo que termina en ción como una canción. No es cierto, pero todo esto que apoya los procesos formativos, a los procesos emocionales. Al final aprendemos cuando tenemos una apertura emocional y un interés constante. Y que ese interés constante no solo se fomenta de afuera hacia adentro, sino que el alumno tiene esta inquietud por preguntar y por saber. Esta combinación entre docente y estrategias musicoterapéuticas, ya sea a través de una capacitación o trabajo multidisciplinario, enriquece los procesos formativos de todo ser humano a cualquier edad. Porque yo también sigo estudiando, porque yo también sigo teniendo un proceso formativo. La motivación es clave y la música, el arte en general enfocado en la música, genera esta motivación, esta retención. Dato, las memorias musicales son las últimas que se olvidan. Por eso nos ponen a cantar canciones. Por eso no se te olvida el jingle del trin, 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 trin. Los que somos o estamos ya conectados, sabes a qué nos referimos. No te acordarás a lo mejor del anuncio en específico, pero te acuerdas de la canción. Esto va generando que te recuerdes de otros elementos, ¿no? Color, día, olor, textura. Entonces, precisamente estos procesos formativos se enriquecen cuando se puede trabajar de forma multidisciplinaria. Para finalizar, Edgar, ¿qué mensaje final te gustaría compartir con los docentes que buscan nuevas formas de conectar con sus estudiantes desde el arte y la emoción? Ok, ahora sí que la reflexión final, ¿no? Primero, invitaría a todo ser humano en proceso formativo. Nosotros como adultos seguimos estando en un proceso formativo. Primero, evitar absolutos. Vuelvo a comentar, ¿no? La información que estamos compartiendo ahorita es una pizca de todo lo que hay detrás. Entonces, lo primero sería esto, ¿no? Evitar generalizar. Y más bien que esto dé pie a la investigación y a la formación. 2, estamos a un clic de la información hoy en día, y esto se volvió un eslogan mío, pero hay que tener información con formación. Porque hoy cualquier cosa, un tutorial, todo ya creemos que sabemos, no estamos informados, pero saber aplicarlo y aterrizarlo requiere todavía de un proceso formativo, sea presencial o sea en línea. Si todo fuera a través de un tutorial, las universidades ya hubieran cerrado. Entonces todavía hay que considerar, hay información, pero debemos estar ad hoc
y bien estructurados en la formación. Comentarles que la musicoterapia no es nueva, creo que se está redescubriendo, y esto podríamos ver en la historia de la musicoterapia, y ahora se está sustentando gracias a la ciencia, que tiene efectos bastante benéficos, no solo hablar de la musicoterapia, sino de diferentes disciplinas artísticas que ya se les da un enfoque terapéutico y que apoya en otras áreas. Considerar que el proceso formativo de la música y de las artes está en la currícula desde que somos niños, interactuamos con el arte, nos demos o no nos demos cuenta, y que al final, pues esto es potencializarlo como herramienta. Bien. Y por último, el invitar que todos tengamos este acercamiento al arte y a conocer los fundamentos de la musicoterapia. Actualmente, yo siempre lo he dicho así en mis clases, el arte es muy noble. Y de repente también están esas prácticas, no sé, sonoterapia, sound healing, música medicina, y dicen, bueno, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Yo no voy a decir que está mal trabajar con cuencos, ni trabajar con sonidos prehispánicos, ni con frecuencias, ni con sonidos binaurales. Simplemente que el usuario, ustedes que escuchan este podcast, entiendan que o sepamos, ¿no? Que para que sea un proceso terapéutico debe llevar una estructura terapéutica. Es decir, el que yo vaya cada 8 días a lo mejor a tener un momento de relajación con música no es musicoterapia. Si no estás hablando algo específico, si no vas a trabajar algo específico, si yo voy a un grupo no homogéneo a relajarme, a escuchar, está perfecto. O sea, no estoy diciendo que esté mal o que lo satanice. Puedes disfrutar del sonido de los cuencos, que claro que tiene un efecto, de música grabada, de una meditación, de sonidos a través de la percusión, los tambores. ¿Todo esto aporta? Sí, pero no puede ser terapia si no lleva un proceso y un contexto terapéutico, el cual no inventé yo. Ya hay una estructura terapéutica y a esta estructura terapéutica se sumó la música para llamarse musicoterapia. Va a haber música, pero debe haber un proceso terapéutico. Desde otra perspectiva puede ser un proceso tallerístico, de acompañamiento, lúdico, de relajación, funcional, sano, totalmente sí, totalmente de acuerdo. Pero siempre enfocarnos para que sea o sonoterapia, o cuencoterapia, o musicoterapia, y que al final comparten, son primos hermanos, debe siempre existir una estructura terapéutica y por lo general, creo yo, y si me equivoco, ahí está internet, un modelo también terapéutico. Como hay modelos pedagógicos, como hay técnicas, debe haber técnicas y modelos también terapéuticos, independientemente de la estructura o del ámbito musical que se seleccione. Sea cuenco, sea música popular, etcétera, ¿no? Y que en la musicoterapia no hay música prohibida, porque también pueden pensar esto, ¿no? ¿Cuál es la música? De acuerdo al contexto, de acuerdo a los objetivos, puedes usar desde música clásica hasta reggaetón. Y uno diría el reggaetón, bueno, sí, hay letras no favorables, para eso simplemente hay que cuidar el contenido temático. Pero todo ritmo que aporte a los procesos terapéuticos, independientemente del género musical, son funcionales. Y pues que por mi parte me encuentran en Instagram como musicoterapia integración, que ha sido mi enfoque, integrar elementos pedagógicos de programación neurolingüística y modelos musicoterapéuticos en pro de no solo mi contexto como terapeuta, sino en pro también de áreas formativas o de procesos formativos. Y en redes sociales me pueden encontrar en Instagram como musicoterapia.integración y en Facebook como Edgar Navarro Vargas, donde comparto tanto como estrategias, videos y donde podamos estar en contacto para cualquier duda, información o capacitación que ustedes requieran. Musicoterapia Integración y como Edgar Enrique Navarro Vargas en Facebook. Musicoterapia Integración Instagram, Edgar Navarro Vargas, Facebook. Cuando el aprendizaje conecta con la emoción, el cambio no solo es posible, es inevitable. Edgar, gracias por compartir este espacio con nosotros, por tu voz, tu sabiduría y sobre todo por mostrarnos que la música, bien dirigida, puede convertirse en una herramienta educativa, poderosa, transformadora y profundamente humana. Aunque hoy nos une una pantalla, sentimos tu energía muy cerca y desde Ericraft queremos dejar abierta una invitación muy especial. Nos encantaría tenerte pronto en nuestras instalaciones para que puedas vivir de cerca nuestro ecosistema educativo y, ¿por qué no?, compartir con nuestra comunidad
un taller vivencial de musicoterapia. Estamos convencidos de que muchos docentes y estudiantes necesitan reencontrarse con esa parte emocional que a veces se pierde en la rutina. Y tú tienes el don y la misión de despertar eso en los demás. A quienes nos escuchan, si este episodio tocó algo dentro de ti, si te hizo pensar, sentir o recordar que elegiste de educar, compártelo. Difunde esta conversación, llévala a tu escuela, a tu aula, a tu familia, porque la educación que transforma se construye en comunidad. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Educación por Eric Kraft. Hasta pronto. Nos escuchamos y nos sentimos muy pronto. Hasta entonces, que la vibración del aprendizaje te siga acompañando.